primeramente, Isamu, gracias por compartir con nosotros una pequeña parte de tu historia. Sabemos que es muy, muy larga y bueno, nos parece súper importante que sigamos porque hemos abarcado tus inicios en La Paz, tus primeras bandas allá, la importancia de esas bandas en la escena nacional, tu, 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 luego tu cambio, ¿no? De tu traslado a Estados Unidos. Nos has contado de tus inicios allá, lo difícil que ha sido, pero después has vuelto al tren del heavy metal y, y de ahí hemos llegado a tu segunda parte en Estados Unidos cuando te trasladas a Eugene, en Oregon. Y bueno, queríamos que continúes, ¿no? Nos estabas contando de tu primera banda allá, de Trombus. Y bueno, te doy la palabra. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Oh, gracias a ustedes, chicos del Abismo. Un placer contarles mi historia y a ver, pues que ojalá no se vuelva tan complicado, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Bueno, una vez que me vine a los Estados Unidos, vivía en el área de la Bahía, como les contaba, donde era la cuna del thrash metal, ¿no? Y después de vivir ahí unos cuantos años, desde el 96 hasta el 91 más o menos, me vine a vivir aquí a Eugene, Oregon, por motivos de querer ir a la universidad y quería estudiar arquitectura. Entonces la Universidad de Oregon tenía arquitectura. Entonces me vine a vivir aquí a Eugene y es justamente a esas épocas donde tenía las ganas de comenzar a tocar música de nuevo y pensé que podía hacerlo, ¿no? Entonces tenía ese interés. Y justo en Eugene, Oregon, en aquella época no había ninguna escena del metal. Esta ciudad es medio tipo hippie, entonces toda la música era tipo hippie y no había mucho metal, pero sí había uno que otro grupito de underground que tocaban más que todo punk o hardcore y uno que otro grupo que estaba formándose que estaban tocando lo que era de moda a esa época, que era más o menos el death metal, ¿no? O thrash metal. Entonces, así fue cuando conocí bueno, es importante mencionar a dos individuos que conocí y desafortunadamente tienen el mismo nombre, o sea que voy a tener que llamarlos. Uno es el Mike de HC Minds, de mi grupo, y el otro es el Mike de Yob, ¿no? Del grupo Yob. Y ellos son los dos que vivían aquí en Eugene y tenían sus grupos. Mike de Yob tocaba en un grupo de hardcore que se llamaba Chemical y el Mike de Trombos tocaba en su grupo que se llamaba Sepsis. Y así los conocí, fui a ver a sus conciertos, pero los conciertos aquí no eran en bares o locales, eran en casas, ¿no? Como decir, un movimiento underground, como todos sabemos. Siempre tocaban en unas casas con no mucha gente, digamos 20, 30 personas, y los conocí de esa manera y me hice amigo del Mike de Trombos. Y justo en esa época el baterista de ese grupo se salió del grupo temporalmente para ir de tour con su otro grupo, que era un grupo medio famoso, no sé si nadie conoce allí, pero se llamaban The Detonators, los detonadores, que eran un grupo punk de Los Ángeles, que tenían una historia más o menos larga, que ya tenían éxito, habían hecho tours en Europa, en todo lado, pero este baterista tocaba con ellos también, y ese grupo Detonators vivía también en Eugene. Entonces el baterista se fue de tour con Detonators y entonces el chico Mike me dijo si quería formar un grupo, mientras el otro baterista no había, entonces tratamos de formar este otro grupo y así se formó este grupo Trombos, que fue al final hecho por el baterista que retornó de tour, y el Mike y yo y el bajista de Detonators formamos este grupo Trombos, y en esa época grabamos un EP que al final nada pasó con el EP. Lo mandamos a varios sellos. El sello de esa época que se llamaba Nuclear Blast, que era más o menos un sello nuevo, ellos sí estaban interesados y nos compraron estos cassettes que hicimos, 50 copias de este cassette. Nos compraron el cassette y ellos lo vendían por medio de su catálogo, ¿no? de demos. Y eso es lo único que pasó con este grupo. Hasta
hace 3 años, ¿no? Y esto para saltar de allí a ahora, ¿no? Nada pasó con este grupo, pero más o menos hace 3 años un muchacho de Colombia estaba muy interesado en producirlo, la grabación. Entonces, bueno, le dimos permiso para que la saque la grabación y más o menos el 2017, creo, sacó el chico este de Colombia, el CD. Les voy a mostrar este CD, ¿no? Lo sacó por medio de un sello que se llama La Caverna Records. Y se agotó, lo vendió todito y de esa manera de nuevo Trombos creo que estaba en el mapa, ¿no? de hoy día. Se ven reviews y muy buenos comentarios de gente que lo compró. Pero esa es la parte primera de mi carrera musical, es esa grabación de 1992 y fue producida hace 3 años por el sello de Colombia. Y así comenzó mi nueva carrera musical aquí en este país. Y a lo que les voy a contar desde ahora es como novela, porque la gente que está metida en estas cosas es casi la misma gente, no había mucha escena, como les digo, y entonces siempre éramos poca gente haciendo varios grupos, ¿no? Entonces de Trombos salió un side project que se llamaba HC Minds, ¿no? Y este era un proyecto queríamos hacer el Mike de Trombos y yo, y queríamos tocar cosas un poco diferentes de death metal, ¿no? En aquella época era más así tipo, digamos, industrial metal, cosas inspiradas, por ejemplo, como Godflesh y cosas así, ¿no? Entonces teníamos este grupo donde el Mike de Trombos era el baterista, ¿no? Y yo era el guitarrista en vez de bajista. Entonces, y así comenzamos a tocar música y grabar demos con HC Minds. Y HC Minds es el grupo que ha durado bastante tiempo, ¿no? Desde 92 hasta casi el 2012, más o menos 2013. Y de este grupo realmente hicimos muchas cosas, muchas grabaciones, pero también traíamos gente, ¿no? Para que se haga parte del proyecto. Entonces cada grabación casi tiene por lo menos una persona diferente que no es el Mike o yo, ¿no? Y trajimos bateristas, amigos y que esto que lo otro, hasta que a un punto también estaba el Mike de Job. ¿No? Lo trajimos al Mike de Job a nuestro grupo y seguíamos tocando, y a ese punto, más o menos el 2001, el año 2000, queríamos, con la influencia del Mike de Job, queríamos cambiar el sonido de HC Minds a más doom metal, ¿no ve? Tipo, bueno, influenciados por Black Sabbath y todos esos grupos que estaban saliendo a finales de los 90s, ¿no? Como Electric Wizard, Cathedral, todos esos grupos, ¿no? Entonces, que eran todos influenciados por Black Sabbath. Y fue en esa época donde HC Minds se comenzó a volver Job, ¿no? Hasta nos cambiamos de nombre y teníamos varios nombres, ¿no? Uno se llamaba Fluff, eran un grupo eran nuestras sugerencias de nombres, ¿no? Fluff o los Neptune Emissaries o lo que sea. Y comenzamos a tocar este doom metal con Mike de Trombos en la batería, el Mike de Job en el bajo y yo en la guitarra y en los vocales. Y bueno, esa fase terminó también con el hecho de que el Mike de Job quería tocar guitarra, entonces había ese conflicto. Entonces le dijimos al Mike de Job que se forme su propio grupo, ¿no? Y nosotros seguiríamos haciendo nuestro HC Minds. Entonces así comenzó también esa parte de la escena, ¿no? Donde el Mike formó Job a ese punto, más o menos el 2001. Y yo con mi amigo otro Mike seguíamos tocando con HC Minds. La cumbre de HC Minds fue cuando sacamos un disco de vinilo del sello de Alemania que se llamaba Blind Date Records, y así es como HC Minds salió a la escena más o menos más oficial, ¿no? Con esta producción. Y sí, ese es el disco. Y también con el Mike de Job hicimos un side project que se llamaba Shadow of the Torturer,
¿no? Que también fue producido por el sello de Alemania. Para mencionar también, H.C. Mines hizo un split 7-inch con una banda de Japón que se llamaba DOT, ¿no? D-O-T, pero ese es el grupo del chico de Uchi que se llama Coffins ahora, ¿no? Es un grupo de Doom Death Metal que tiene bastante éxito ahora, hoy en día, pero nosotros producimos este split 7-inch con ellos ya hace casi 20 años. Y esas son las producciones oficiales de H.C. Mines, pero también hay una montonera de grabaciones, de demos que nunca salieron a la luz, ¿no? Están metidas ahí en el closet, pero son muchas grabaciones con una variedad de sonidos, ¿no? Y estilos, como dice Landy. Y bueno, esa es la parte, ¿no? De Thrombus y H.C. Mines. Y eso todo pasó más o menos en los 90s, como dice Krups. En los 90s, sí. Y la escena comenzó a crecer un poquito en la ciudad y todo eso, ¿no? Pero la carrera de los 90s era siempre H.C. Mines tratando de grabar producciones y sacarlas en cualquier sello o producirlas nosotros mismos, ¿no? Y teníamos también un CD que sacamos en 99 que lo producimos nosotros y bueno, nunca hacíamos cosas tan, como decir, en cuestión de promoción, nunca sacábamos mucha promoción, o sea, grabábamos las canciones y las producíamos, pero nunca más tratábamos de hacer más con eso, ¿no? Siempre ahí se acababa la cuestión. Y así fue la parte de los 90s de Thrombus y H.C. Mines. Y comenzando en los años 2000 es donde, bueno, el bajista de Job se fue a vivir a Japón. Y entonces el Mike de Job me dijo si quería yo reunirme con Job de nuevo. Entonces así lo hicimos. Me junté a Job de nuevo y es justamente esa época cuando salió el primer CD de Job, que se llamaba Elaborations of Carbon, de un sello indie de Washington que se llamaba 12 Records. Y salió el CD de Job y realmente eso se volvió bien popular. La banda era siempre bastante aceptada desde el comienzo. Y siempre nos fue pues de maravilla con ese grupo. Desde que sacábamos el primer CD, comenzamos a tocar en todo lado, ¿no? Y nos volvimos, como decir, un grupo de Portland, Oregon, porque tocábamos tanto en Portland que la gente pensaba que éramos de Portland, ¿no? Y en esa época es donde toda la escena del Doom Metal explotó, el 2000, el 2001, el 2002, es donde todos estos grupos que ahora nosotros conocemos como Electric Wizard, High on Fire, una montonera de grupos que salieron en el año 2000 y tocábamos con ellos, pues teníamos el privilegio de tocar conciertos con ellos y todo el tiempo estábamos en Portland tocando conciertos y eso nos llevó a que nos dieran otro contrato de discos con una empresa de Europa que al final se volvió Candlelight Records, ¿no? Y Candlelight Records es un sello de black metal. Sí, pues se volvió Candlelight y éramos, creo que el único grupo de Doom Metal en Candlelight, ¿no? Los demás siempre eran los grupos de black metal de Escandinavia y todo eso. Sí, exacto. Pero nos ayudaron bastante y pusieron es nuestro segundo CD, que se llama Catarsis. Y ese CD tiene mucho éxito, creo, hoy en día. Parece que a la gente les gusta y es como la banda hoy en día es parte de Relapse Records. Relapse lo sacó de nuevo el Catarsis, ¿no? Con una diferente cobertura, pero sí, lo siguen vendiendo ese CD y para mí es uno de mis favoritos, ¿no? De Job. Entonces era el segundo CD que salió en Candlelight y fue pues un éxito y seguíamos tocando más y es cuando comenzamos a hacer los tours, ¿no? Y los tours pues es una cosa bastante agotadora. A mí no me encanta el tour, ¿no? Me gusta hacer tours, pero pequeñitos, digamos, de una semana máximo. Pero los que hicimos con Job eran tours nacionales de todo el país. Y tocábamos, los primer tour fue de 32 días.
y eran pues 28 conciertos, ¿no? En 32 días. Y es una, no sé, hay gente que les encanta eso, pero a mí medio que no. Estar pues en la vagoneta todo el día y andas manejando, llegando al lugar ese y sacas tu equipo, tienes que esperar horas para tocar, después te toca tu turno, tocas una hora y se acabó, ¿no? Después tienes que irte a dormir a alguna casa, al suelo de alguna casa, y al día siguiente de nuevo haces eso por un mes entero. Entonces era pues bien cansador, pero fue de nuevo un éxito total en los tours de Yob, ¿no? Producimos a mucha gente, hicimos porciones de nuestros tours con grupos muy buenos, ¿no? Como Orange Goblin de Inglaterra. Hicimos tours 7, 8 fechas con ellos. Hacíamos fechas con, no sé si ustedes conocen al señor al Wino, que es del grupo The Obsessed, que es de Hidden, sí, ¿no? Y con ellos también hicimos pedazos de nuestros tours. Y en cada ciudad pues conocíamos a muy buena gente, ¿no? Muy buenos grupos. Conocimos a muchísima gente de esa manera. Y así pasó los años 2000, a finales del 2002 nos dieron otro contrato de discos con Metal Blade. Y eso fue pues como decir un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad para mí, por lo menos, porque cuando era chico en La Paz, yo me acuerdo bien ver discos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo bien del de Slayer, el de Hell Awaits, y viendo las tapas siempre veías que el sello era Metal Blade, ¿no? Y los discos que se llamaban Metal Massacre, las compilaciones de Metal Massacre, eran también de Metal Blade. Entonces yo conocía pues ese sello ya, y siempre decía pues ese sello es heavy, ¿no? Es de heavy metal. Y por una suerte, pues por el hecho de que el CD Catharsis se expandió bastante, llegó a las manos del Brian Slagle, de Metal Blade, y nos ofreció un contrato de discos. Entonces, o sea, el tercer CD es The Illusion of Motion, y sacó Metal Blade, y con eso de nuevo nos fuimos de tour. Otros 30 días, que son una cosa fogosa. Fuimos por todo lado de nuevo, conocimos a mucha gente, grupos, y volvimos de tour y seguíamos, bueno, tocando en todo lado, tocando mucho en Portland, seguíamos tocando en Portland, hacíamos festivales donde tocábamos como acto principal, etcétera, etcétera. Y mucha gente pues nos conocía ahí en Portland. Y más o menos en 2004, de nuevo el siguiente año, grabamos el cuarto CD de Yob, que se llama The Unreal Never Lived, y con ese seguía la carrera de este grupo, que seguía creciendo. Y a finales de ese año, del 2004-2005, me tuve yo que salir del grupo, porque era ya demasiada presión para mí, porque los sellos, los que promueven los conciertos, los tours, nos preguntaban, nos pedían mucho que hagamos tours, que hagamos bastantes tours, que nos ofrecían cada vez este tour, el otro tour, ¿no? Y yo no podía hacer eso porque tenía mi trabajo, tenía mi carrera, ¿no? Por decir, como diseñador gráfico, y trabajaba en esta compañía bastante grande, y entonces para mí era una decisión de salirme de mi trabajo, que sería un desastre, porque no podría pagar mi vida, no tenía mi hijo, tenía que criar a mi hijo y todo eso. Entonces me tuve que salir del grupo porque la presión era demasiada, y seguí nomás mi carrera, ¿no? Profesional como diseñador gráfico. Y es así como terminó mi carrera con Yob en el 2005. Y después de eso, ya pues Yob siguió adelante, y ahora es un grupo muy popular, ¿no? Bastante grande el grupo. Ya hacen tours en Europa, en todo lado, Australia y demás. O sea, el grupo creció bastante, pero yo no estoy feliz con lo que hice con el grupo, ¿no? Porque ya más no podía haber hecho, y me hubiese afectado la vida de otra manera. Entonces estoy tranquilo con lo que he podido hacer con ese grupo, y ahora que son medio famositos, estoy pues feliz con ellos, y están haciendo su carrera musical. Y
y así terminó pues mi parte con Job, eso es a mediados del 2005. Y entre el 2005 y el 2010 yo seguía metido en mis proyectos, seguía haciendo HD Minds, ¿no? Es esa época cuando salió el disco de Alemania, y también el disco de Shadow of the Torturer, y tenía otros side projects, bastantes side projects de death metal, ¿no? Fetid Coronation se llamaba uno, el otro se llamaba War Goat, es una novela esto, pero era otro side project de HC Minds, era este grupo War Goat, que era, por decir, black metal, ¿no? Y estas cosas se forman pues porque tu interés en varios estilos te llevan a formar grupos, porque no quieres, digamos, tener un grupo que toca 4 diferentes estilos, ¿no? Porque ahí es donde se confunde la gente, ¿no? Dice, ¿qué están haciendo estos? Pero, o sea que por ese motivo tenía que sacar estos side projects para poder sacar mi música de los estilos que a mí me gustaban, ¿no? Y siempre he sido yo pues fanático de casi todos los estilos, ¿no? Me gusta mucho el thrash, el death metal y el black metal y el doom metal, pero entonces son esos siempre los 4 estilos donde formaba yo mis grupitos y hacía mis grabaciones. Y más o menos entre el 2005 y el 2010 es donde estaba haciendo todo eso, ¿no? Esos side projects y grabaciones, y tocando en vivo un poco, no mucho, realmente tocaba en vivo más o menos en mi ciudad o en Portland, ¿no? Esos son los 2 lugares donde casi siempre tocábamos, o en casas, en fiestas o lo que sea. Y así siguió mi carrera musical en esos años, ¿no? Y ya se acabó pues el 2010. Y entonces entramos por decir, la última fase, ¿no? Del 2010 hasta hoy día. Y entre esas épocas comencé, mi hijo ya era pues chango grande, ¿no? De 12 años, 12, 13 años. Y por suerte tenía la fortuna de que no lo presioné tanto para que odie el metal o tocar, entonces le gustó, se puso al tanto con la música, entonces yo aproveché de esa oportunidad de meterlo al metal, y sí, se volvió un buen guitarrista. Mi hijo a los 14 años ya era capísimo, mi hijo, ¿no? Y tocaba, una cosa, bueno, que voy a mencionar, pero yo y él teníamos un profesor de guitarra a esa época, ¿no? Es la primera vez que decidí yo ver si podía aprender a tocar con un profesor, ¿no? Porque hasta ese punto era siempre al oído. Pero como mi hijo estaba interesado en la guitarra, entonces yo conseguí el profesor de guitarra, y este señor es famoso, es el señor Bill Harkleroad, que es de la banda Captain Beefheart. Y es pues nombrado de los 100 mejores guitarristas del mundo. Este señor es capísimo, es increíble este señor. Entonces con él aprendimos a tocar, pues, o a aprender un poco más de la teoría y lo que sea, y mi hijo realmente aprendió bastante con él, ¿no? Y se volvió muy buen guitarrista. Entonces a ese punto traté yo de hacerle formar un grupo con sus amigos del colegio, y a cualquier chico que le gustaba metal lo traíamos a la casa, y a la fuerza les queríamos hacer tocar. y así formaron su primer grupo con sus amigos del colegio, ¿no? Y siempre era lo mismo, es aprender 2 o 3 covers, ¿no? Y sus covers eran siempre, ¿cuál era? Hallowed Be Thy Name, ¿no? Era una de las canciones que tenían que aprender, y quizás era Judas Priest, ¿no? Electric Eye, o creo que era también Iron Maiden, Rothschild, ¿no? Y esas son las canciones que mi hijo con sus amigos trataban de tocar, y 2 de los chicos, de los 4, 2 de los 5 chicos no le daban, perdieron el interés. Entonces de nuevo se volvió mi hijo con su amigo el bajista, que estaban ahí tratando de hacer algo, pero como no encontraban otros chicos del colegio para tocar, a la fuerza yo tuve que aprender a tocar batería para poder tocar con los changos. Y así, pues, a la fuerza comencé a tocar la batería, y formamos nuestro grupo, ¿no? Que se llama The Phages.
DFH significa God Eater, ¿no? El comedor de dioses. Pero, y formamos este grupo y era un grupo de thrash, era black thrash. En cuanto a sonido, yo me doy cuenta que éramos black thrash, un sonido bastante influenciado por Dissection, me imagino yo, Dissection y esos grupos escandinavos, ¿no? Que tienen ese sonidito, medio black metal, pero es más thrash metal, ¿no? Y con esto tocamos y realmente este grupo existía, era más o menos real, porque tocábamos bastantes conciertos, ¿no? En los bares, en los clubs. Por ejemplo, tocábamos con grupos como Ex Mortus, ¿no? De Los Ángeles, o Hatchet de Los Ángeles. Tocamos con un grupo de Australia que se llamaba, ya no me acuerdo, pero era un grupo de punk de Australia, o el grupo de thrash de San Francisco que se llama Psychosomatic. Y tocamos bastantes conciertos con los changos. Eran todavía chicos de colegio, ¿no? Tenían 15, 16 años. Y teníamos este grupo que nos iba bien y tocábamos lo que más podíamos, ¿no? En cuanto a conciertos, o ser teloneros para bandas que pasaban por tour, por aquí, por Eugene. Y así fue esa parte de este grupo. Cuando salieron bachilleres, los changos, ya pues se disolvió el grupo porque ya perdieron el interés, ya querían hacer otras cosas o tenían que ir a la universidad o lo que sea, y entonces ya terminó este grupo. O sea que era un grupo de high school básicamente, ¿no? Donde los dos niños estos tocaban conmigo y listo, y nos iba bien, y hicimos una grabación que nunca salió afuera, ¿no? Está ahí metido en el closet, pero tiene buenas canciones y está ahí. No sé si vamos a hacer nada con esa grabación, pero para mí era lo importante siempre grabar la música y tenerla, ¿no? Para mí. Entonces estoy feliz con ese capítulo, ¿no? De The Ageist. Y después de eso, yo, como de costumbre, metido pues con proyectos hasta el cogote. A ese punto ya conocía básicamente a toda la gente de esta ciudad que tocaba metal. Yo los conozco, ¿no? De alguna manera u otra, de uno de sus grupos, o con conocerlos en los conciertos y demás. Entonces conocía a mucha gente, y de esta manera me metí a varios de esos grupos, ¿no? Que existen o existían a esa época. Uno de ellos es el grupo Omnihility. Es un grupo loco de death metal, ¿no? Es lo que le llaman tech death metal. Y es una locura este grupo. No sé cómo explicar, pero el baterista es increíble, ¿no? Cómo toca la batería. Pero entonces me reuní con este grupo y estaban ellos con contrato de un sello que se llama Unique Leader de California. Y con ellos, bueno, fuimos a Oakland a grabar uno de los discos, ¿no? Que se llama, el estudio es bien famoso, se llama Sharkbite Studios en Oakland, donde graban pues mucha gente famosa grabada en ese estudio, pero nosotros estábamos en el estudio donde grababan los grupos de doom metal, ¿no? El grupo Sleep grabó en ese mismo cuarto donde estábamos, y todos los grupos de doom metal de San Francisco grababan en este estudio Sharkbite, y nosotros grabamos nuestro disco ahí con un ingeniero que se llama Zach Oram, que es el señor que graba prácticamente a todos los grupos de tech death metal de la escena, ¿no? Hoy en día. Y el CD que sacamos es este, que se llama Omnihility. Se llama Dominion of Misery, del sello Unique Leader, de este sello, ¿no? Unique Leader. Sacamos ese CD más o menos el 2018 sería, 17. Y es otra de las cosas que ando orgulloso de ser parte, porque siempre yo me preguntaba cómo se graban estas cosas tan locas. ¿No? Uno no entiende cómo se graba esto, pero me di cuenta, bueno, que ya tienes que el ingeniero se encarga de hacerlo sonar de esa manera, ¿no? Tan brutal y tan, como decir, un sonido medio perfecto, pero la música es una locura, ¿no?
Entonces fui parte de eso y aprendí a tocar la música, que era bastante técnica y complicada. Pero bueno, grabamos el disco y sí, tenía muy buenos comentarios, ¿no? De toda la gente, de los que hacían los reviews del disco. Y el grupo sigue existiendo ahora, están en proceso de escribir el siguiente álbum, pero no estoy yo seguro si voy a yo participar, por hecho de que no sé si voy a tener tiempo o cuándo lo harán ellos, ¿no? Pero ya veremos qué pasa con el siguiente disco de este grupo. También a esa época, más o menos el 2017, conocí a estos chicos también que llegaron de afuera, de Washington, ¿no? Se trasladaron a Eugene, Oregon, a tratar de formar un grupo. Y estos chicos son los que se llaman Feld, ¿no? Es un grupo de black metal que le llaman aquí folk black metal, pero no estoy seguro si es tan folk, pero sí tiene violín, lo categorizan tipo folk, pero yo diría es un metal muy interesante con violín incorporado. Y también sacamos este disco, ¿no? Que se llama The Intimate Earth y que salió de un sello de la India, que se llama Transcending Obscurity, ¿no? Y bueno, grabamos este disco y lo sacó el sello de la India y recién salió este disco hace 7 meses y tiene muy buenos comentarios, ¿no? En páginas y en el Bandcamp realmente tiene muy muy buenos comentarios. Pero ese es el otro grupo donde estaba yo metido, haciendo, ¿no? Tocando y nos fuimos de tour por la costa oeste hace 2 años o hace 3 años, ¿no? Y es un grupo bueno que existe y que están en el proceso de como el otro, grabar y escribir el siguiente álbum, que de nuevo yo no estoy seguro si voy a participar, pero están ellos en proceso de escribir el nuevo disco. Ya veremos qué pasa con eso también. Entonces, bueno, ya se dan cuenta que esto ya es compliquete, tantos grupos, y que ya, no sé, ya las cabezas comienzan a dar vuelta. Pero, y bueno, eso es más o menos lo que está pasando conmigo en esta ciudad, ¿no? Localmente, con los grupos que existen por aquí. Y la parte final que les puedo contar es de mis proyectos con el exterior, ¿no? Tengo proyectos de grabación con chicos de Cochabamba. Y bueno, son 2 proyectos. Uno es que se llama Supai, y es con unos amigos de Cochabamba, donde hemos sacado varias cosas ya. Este es una de las primeras cosas, que se llama este cassette, se llama Ancestral. Este cassette que se llama Iskai, ¿no? Y este cassette, el Iskai, es parte de un triple CD que salió creo que es de Santa Cruz o de Cochabamba, pero el sello se llama Metal Extremo Producciones y es con un grupo que se llama Serpiente Profana y el otro es que se llama Profanador, ¿no? Y el tercer grupo es el Supai. Entonces este es el CD que salió este año, creo, o el año pasado. Entonces son las 3 cosas que hemos producido con la banda Supai, con mi buen amigo Gary, ¿no? Gary Kronos Supai de Cochabamba. Y él también, me olvidé de contarles de una banda más, una banda que tengo que se llama Fircom, ¿no? Y este es mi grupo actual con el que yo hago todo, ¿no? Hago la guitarra, bajo, vocales, y mi amigo el Austin toca la batería. Y hemos sacado ese cassette por medio de mi amigo de Cochabamba, y su sello se llama, no sé cómo decirle, Ex-Serpens se llama el sello, no sé si ven, creo que está medio borroso, pero Rex Serpens se llama su sello, y es un sello indie, un sello independiente pequeño, pero sí saca sus producciones él, ¿no? Y él sacó el cassette de mi grupo Fircom. Bueno, ese es el grupo que tengo yo ahora. Y el último proyecto que les voy a contar es con
los muchachos del grupo Culto Maldito, ¿no? Y con el cantante y su hijo. Y con él hemos grabado un EP de lo que le llamamos heavy rock, ¿no? Que realmente es inspirado por los 80s, por bandas como Metamorphosis, ¿no? Y este grupo se llama Portal, ¿no? Portal con 2 T's, porque con una T es el grupo de Australia, ¿no? Pero el grupo este de Cochabamba, que se llama Portal, recién sacó también un cassette EP, que yo no lo tengo todavía en mis manos, pero yo sé que el cassette ya salió a la venta, ¿no? en Bolivia. Así que bueno, se llama Heavy Metal del Diablo, el EP, y es influenciado por las bandas ochenteras del heavy rock, ¿no? Y ese es el proyecto también que ando haciendo con los chicos de Cochabamba. Y así, esa es más o menos la colección total de todas mis cuestiones musicales, ¿no? Que han pasado desde el 2000, desde el 93, 92 hasta hoy día, el 2021, donde sigo metido con varias cosas, ¿no? Con Supai, Portal y Fircon, y quizás forme parte de los siguientes discos de Feld o Omnihility. Y eso es más o menos la historia. No sé si tienen algunas otras preguntas. Yo diría es una historia parcial, no completa. Sí. Creo que he mencionado todo lo que he hecho, ¿no? Aparte de ciertas grabaciones que ya me olvidé, pero siempre esas grabaciones han debido ser parte de uno de esos grupos, ¿no? De HC Minds o de Fetid Coronation o cosas así. Pero realmente ha sido pues una carrera ya de casi 30 años, ¿no? Donde ando metido en esto del metal y tratando de grabar todas las cosas que me dan ganas de escribir y grabar, o formar parte de grupos que a mí me gustan, o grupos con gente que me llevo bien, ¿no? Y eso es lo más importante para mí cuando estás en un grupo, es que te lleves bien con la gente y que estés feliz con la música que produces, ¿no? Si eso te pasa, entonces estás en un buen grupo. Porque hay muchas situaciones donde grupos la gente no se lleva bien, o la música, hay muchas diferencias musicales entre los miembros y al final la música se afecta, ¿no? Y no sale exactamente como quieres. Samuel, yo igual he tratado de por lo menos separar tu discografía en lo que te decía en las décadas. Ajá. Y no, pues sí, ya unas cositas te has saltado. Pero no sé cuáles me habré saltado, pero uno que me acabo de acordar de un grupo que tengo también aquí en Eugene, que es de surf metal, ¿no? Que se llama Gran Rojo, se llama. Y ese grupo es muy bueno. Me gusta ese grupo harto porque es instrumental y la música suena bastante interesante. Es una mezcla entre metal y surf, ¿no? Y es bastante interesante, pero grabamos un disco también en el 2019 que salió y está ahí, pues hasta no sé cómo lo promocionamos, no lo promocionamos mucho, pero tocamos en vivo bastante y hay un par de videos en YouTube donde son conciertos completos que grabas en un estudio. Es como decir esas cosas donde grabas un concierto entero sin público, ¿no? Y hay un par de esos conciertos en el YouTube que grabamos en Portland, en Eugene. Pero sí, de eso me había olvidado y quizás me había olvidado de alguna que otra cosa más, pero me puedes hacer el recuerdo si quieres. Ya vamos a ir, pero por partes, mientras los demás piensan quizás en alguna pregunta. Yo quería empezar, digamos, volviendo a los 90. Cuando dices, ¿no? O sea, tu trayectoria de 30 años, o sea, en realidad, si a eso le sumas tu experiencia con Metamorphosis, no, pues ya pronto ya vas a cumplir 40 años de trayectoria, Sam. Sí, es verdad, ya somos 40 años tocando música, ¿no? Realmente, pero al comienzo, con Metamorphosis, como éramos tan changos, a veces me pongo a pensar, ¿no? Que cuando yo estaba en Metamorphosis, obviamente creo que yo no sabía nada de música, no sabía realmente tocar tan bien y no entendía nada de música, ni siquiera quizás sabía entonar el bajo tan como deberías, ¿te das cuenta? O sea, tocaba yo la música por mi pasión, pero no me sentía como que era músico, ¿no?
No sé cómo explicar eso, pero cuando comienzas a tocar música, seguramente tocas la música, pero no sabes realmente nada de música, ¿no? Y tocas solamente por tu pasión de querer tocar algo. Entonces, la primera fase para mí de Metamorfosis en Bolivia, obviamente era real y tocaba en un grupo y la música existía, pero en mi cabeza pienso a veces que esa parte de mi carrera no puedo conectarme en sentido de como músico, ¿no? Mm, claro, Siempre, sí, o sea que era tan chango y tan, como decir, sin conocimiento alguno, entonces pienso, ¿no? Que he hecho eso, pero me parece chistoso que haya hecho eso sin saber realmente lo que estaba haciendo. claro. Pero son tus inicios, ¿no? Al final, de ahí también es lo que viene después, o sea, esos Sí, son así te has iniciado y esos han sido tus primeros pasos en lo que ya vino después. Entonces, quizás por eso yo quería hacer la unión, porque precisamente ahora te das cuenta de cómo has evolucionado como músico. O sea, obviamente en esa época no te veías como músico. O sea, no sé, quizás en esa época sí te lo veías, pero ahora puedes mirar en retrospectiva y decir qué estabas haciendo ahí allá, en ese entonces, lo que has llegado a hacer en todos estos años, ¿no? exacto, exacto. Hasta me pongo a pensar, escribir la canción esta, la que en paz descanse. Cuando la escribí esa canción, me acuerdo perfectamente sentarme en el sillón con la guitarra, esta del Miguel Mango, y escribir la canción esta, pero me pongo a pensar y me digo, ¿cómo podía escribir esta canción? ¿No? Porque no estoy seguro, realmente hasta ahora no puedo entender de qué forma he escrito esa canción. No ha de ser mi pasión de querer sacar algo, ¿no? Hacer algún sonido, lo que sea, pero estoy seguro que estaba yo bien influenciado por Merciful Fate, ¿no? Eso es casi seguro, porque eso es lo que estaba escuchando en esa época, ¿no? Y, pero escribir la canción esta y de la manera que ha salido la canción, es una buena canción y la grabación es interesante, pero me pongo a pensar a veces, ¿no? ¿Cómo he podido yo escribir esa canción? Me parece interesante porque mi conocimiento, como les digo, de tocar guitarra, especialmente tocar guitarra, pues no le daba yo mucho. Lo único que me acuerdo a saber o entender es que los sonidos que salían de la guitarra eran gracias a tus pedales, a tu pedal de distorsión, ¿no? Porque antes de que toda la gente sepa qué es un pedal de distorsión, tocar guitarra, nunca tu sonido sonaba como la música que escuchabas en discos, ¿no? Y es mi entender del pedal es lo que me hizo aprender un poco a tocar las cuerdas estas, ¿no? Las cuerdas de heavy metal. Y gracias a eso yo tenía un pedal. Cuando tocaba yo la guitarra sonaba correcto, ¿no? Entonces, de esa manera comienzas a tocar y a hacer sonidos, ¿no? Que al final terminan siendo partes de canciones y etcétera. Pero eso sí es lo interesante de hacer cosas realmente con tu conocimiento es tan básico, pero al final logras hacer algo, ¿no? Y en este caso de escribir canciones en aquella época, ¿no? En los 80s. Pero la otra parte que me dio inspiración a seguir tocando música es cuando llegué a Estados Unidos, al área de la Bahía, y como os digo, de suerte era la cuna del thrash metal, entonces comencé a ir a conciertos, cada vez iba a conciertos y me di cuenta que todos los chicos que tocaban en bandas eran como yo, eran de mi edad, ¿no? No eran diferentes de lo que yo era, entonces yo era un metalero ahí con mi chamarra de cuero y los chicos del escenario eran chicos jóvenes con chamarras de cuero. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que yo podía tocar más música. Esa realización de ser músico es cuando los veía a los chicos del área de la Bahía, a mí, por ejemplo, a Death Angel o a Forbidden Evil o a Testament, eran changos de mi edad, ¿no? Entonces los ves a ellos en el escenario tocando y me ponía a pensar, pero yo creo que puedo tocar eso también, ¿no? Porque ya habías hecho algo así. Entonces verlos a estos chicos que idolizas, te das cuenta, ok, yo también puedo hacer eso, ¿no? Entonces eso me inspiró a decirme a mí mismo, ok, voy a tener que tocar música de nuevo y seguir tocando heavy metal, ¿no? Y de esa manera
comencé de nuevo a inspirarme a tocar. Quería hacer un comentario ahí sobre he escuchado una entrevista que le hacen al Mauricio de Metamorfosis, ¿ya? Ajá. Y el Mauricio mencionaba en esa entrevista que él consideraba que algo que distinguía el sonido de Metamorfosis en esa época de otras bandas era precisamente ese pedal que utilizabas, ese heavy metal, ¿no? Porque no las bandas, no muchas bandas usaban pedales, creo. Y él decía eso. No, y es verdad, porque especialmente en Bolivia, ¿no? Cuando estabas en Bolivia en los 80s, casi nadie pues tenía acceso a equipo, ¿no? A amplificadores, guitarras o lo que sea, o incluso en conciertos, ¿no? La amplificación era pues un desastre. Entonces, todos los grupos que tocaban en esa época, los grupos como decir Trueno Azul o Fox o Argos, todos esos changos, no tenían pedales, o sea que tratabas de distorsionar tu guitarra a como puedas, ¿no? Le dabas el volumen a 10 o lo que sea, y el sonido salía, pero no era el sonido correcto, ¿no? Y yo cuando escuché, por ejemplo, la primera vez que escuché Kill 'Em All de Metallica, me quedé bruto, porque no entendía qué estaba pasando, por qué este sonido es así, ¿no? ¿Qué están haciendo estos changos para sonar de esta manera? Y eso es cuando me comencé a obsesionar del sonido. Decía, ¿qué diablos es esto? ¿No? ¿Cómo suena esto? ¿Por qué? Y es donde me di cuenta que, o aprendí, o buscando, o como sea, te das cuenta que son pedales. Entonces, una vez que me di cuenta que eran pedales, yo pues andaba obsesionado de querer tener uno de esos pedales, porque esa era, en mi cabeza me decía, este es el sonido que necesitas, tienes que tener un pedal. Entonces, de pura suerte también, no sé quién era, creo que era mi primo o alguien, fue a Japón y me compró este pedal que se llamaba Heavy Metal. Entonces cuando lo tenía el pedal, ya pues nos dimos cuenta toditos nosotros, el Mauricio, el Gabriel Dávila especialmente, se dio cuenta que con este pedal ya sonabas como Judas Priest o sonabas como Iron Maiden o Metallica, ¿no? Y este pedal fue muy importante, creo que para que Metamorfosis suene más heavy que los demás, ¿no? Y era el chistoso pedal, eso nomás era. Las canciones que tocábamos no eran tan diferentes como las de los otros grupos, ¿no? Casi todos los grupos siempre tocaban las mismas canciones, ¿no? Like Judas Priest o Breaking the Law o lo que sea, ¿no? Pero todos los grupos tenían que tocar casi las mismas canciones, porque en esa época los covers era lo que la gente quería escuchar, ¿no? Y con este pedal, pues incluso en la grabación del disco, el pedal es lo que hizo sonar a Metamorfosis, como ustedes pueden escuchar en el disco. Tiene un sonido heavy metal, ¿no? No tiene un sonido hard rock. Entonces, esa fue la diferencia, creo, entre nosotros y otra gente que teníamos el acceso a este sonido, ¿no? Y bueno, pues fue la pura suerte y la pura, como decir, la suerte de haber aprendido a darnos cuenta que el sonido tiene que ver con ciertas cosas, ¿no? Efectos o lo que sea. Entonces, sí, el pedal, este famoso pedal era lo que nos hizo sonar bien y entender más el sonido de heavy metal, ¿no?